La economía dominicana es la más dinámica de toda la región. Solo Panamá se ha acercado a lo que es el ritmo de crecimiento que se ha registrado en los últimos años. De hecho, en el periodo 2013-2018 la tasa de crecimiento ha estado por encima del 6% en el país y esto significa que hemos estado creciendo por encima del potencial. El potencial, que sería la tendencia de largo plazo del Producto Interno Bruto, es de alrededor del 5%, lo que significa que República Dominicana en los últimos años le ha ido mejor que lo normal. Ese sería el mensaje en términos simples. Ahora bien, a pesar de ese crecimiento, República Dominicana, específicamente su gobierno, el sector público no financiero, porque vamos a tomar el gobierno central, así como también vamos a tomar el resto del sector público, ha registrado déficit. En ese periodo, también al año 2018 se ha registrado un déficit importante y habría que ver entonces qué explica ese déficit. Y ese déficit, cómo ha influido sobre la acumulación de deuda. Una deuda que ya el Fondo Monetario Internacional indica que hay que comenzar a reducir. Para este año debería estar concluyendo el año con una deuda de alrededor del 52-53% del Producto Interno Bruto y el Fondo Monetario Internacional recomienda tener una deuda de alrededor del 35% del PIB, lo cual significa que habría que comenzar un proceso de disminución de la deuda, para lo cual habría que mejorar el saldo de las finanzas públicas. Ahora bien, ¿qué explica el déficit público? Bueno, hay una situación donde los gastos son mayores que los ingresos y una parte de los gastos tienen que ver con transferencias. Y las transferencias al sector eléctrico explica alrededor de la mitad del déficit del sector público, lo cual significa que habría que entonces enfrentar el déficit del sector. Y vamos a ver entonces qué se puede hacer. El gobierno en el periodo 2014-2019 decidió invertir masivamente en el sector eléctrico. Por una parte, invirtió en las líneas de transmisión, distribución y comercialización y al mismo tiempo, entonces, invirtió en el proyecto que ya es una realidad, la central termoeléctrica Punta Catalina. Ahora, lo que habría que ver es cuál es el impacto de haber invertido en la central termoeléctrica Punta Catalina 2.000 millones de dólares. ¿Cuál es el impacto sobre las finanzas públicas? Comencemos señalando lo siguiente. Entre el año 2000 y el año 2018, el déficit del sector público no financiero promedió alrededor de 2.6% del Producto Interno Bruto. Recuerden que cuando hablo del Producto Interno Bruto, estoy hablando de la cantidad de bienes y servicios que hay en la economía. Entonces, 2.6% es el promedio. Ahora, hubo años en que el déficit fue muchísimo mayor. Por ejemplo, en el año 2012, el déficit fue alrededor del 6.9% del Producto Interno Bruto. 6.9% del Producto Interno Bruto es el déficit del año 2012. Y actualmente, tómese el año 2018, se tiene un déficit de 2.6%, es decir, más o menos como el promedio. Ahora, en ese mismo periodo, 2000 al año 2018, el déficit del sector eléctrico, medido por las transferencias que él realiza, tanto transferencias corrientes como transferencias de capital que realiza el gobierno central al sector eléctrico, fue de 1.4% del Producto Interno Bruto, 1.4% con un máximo de 2.8% en el año 2008. Es decir, que tenemos que del 2.6% del PIB, que es el déficit del sector público no financiero, el déficit del sector eléctrico es 1.4%. Eso representa el 55%. Es decir, que más de la mitad del déficit del sector público no financiero lo explica el déficit del sector eléctrico entre el año 2000 y el año 2018. Usted puede ver diferentes razones. Puede decir que ha habido problemas con las empresas facturando. Las empresas distribuidoras de electricidad de norte, de sur y de este no han podido facturar como tienen que facturar y por lo tanto esto hace que tenga déficit. Pero también puede ser que el costo de la electricidad que tienen que adquirir las empresas de norte, de sur y de este es muy elevado y por lo tanto entonces también tienen pérdidas. Y esto hace que ante la necesidad de recursos, el gobierno tenga que enviarle cada vez una cantidad, cada año, una cantidad de recursos para cerrar ese déficit. 1.4% del Producto Interno Bruto, lo cual representa del 2.8% un 55%. Y obviamente eso significa que gran parte de la deuda pública la explica ¿quién? El déficit del sector eléctrico que se registró entre el año 2000 y el año 2018. Si el déficit del sector público, más de la mitad lo explica
el déficit del sector eléctrico, pues el déficit del sector eléctrico también explica más de la mitad de la acumulación de deuda en ese periodo. Ante esa situación, el gobierno entonces dice, bueno, vamos a ver, ¿qué se puede hacer? ¿Continuamos invirtiendo en las empresas distribuidoras? Sí, pero al mismo tiempo vamos a invertir en un proyecto que permita la reducción de ese déficit, la reducción del déficit del sector eléctrico, la mejora de las finanzas públicas. Y por eso es que ante esa situación el gobierno decide invertir en la central termoeléctrica Punta Catalina. ¿Cuáles son los objetivos, las metas del proyecto que ya es una realidad, convertido ya en empresa, la central termoeléctrica Punta Catalina? En primer lugar, producir electricidad a precios muy competitivos. Téngase en cuenta lo siguiente. La central termoeléctrica Punta Catalina está utilizando el producto energético más común en el mundo, el que tiene mayor cantidad de reservas, que es el carbón. Pero no solamente eso, es el tipo de combustible más utilizado para producir electricidad en el mundo. 38% de la electricidad a nivel mundial, oigan bien, 38% de la electricidad a nivel mundial se produce con carbón. Usted me dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Porque algunas personas yo lo he visto que han criticado que la central termoeléctrica Punta Catalina se haya construido en carbón y no en gas natural. Bueno, cuando se intentó hacer en el año 2013 con gas natural, no había gas natural. No había gas natural. No hubo. Se intentó adquirir, pero la información proveniente de los Estados Unidos es que no había gas natural para los países de la región hasta el año 2020. Ante esa situación, había que construirla en el combustible más eficiente. No se podía construir una planta de esa magnitud para que trabajara en fuel o para que trabajara en diésel, como hay algunas plantas privadas aquí en República Dominicana sumamente onerosas, que tienen unos costos enormes y que tienen unos costos que en algún momento ha llegado a ser 21 y 22 centavos de dólar por kilovatio. Ante esa situación, obviamente, había que irse por carbón. Ahora, ¿es una mala palabra decir eso? No, claro que no. Estados Unidos tiene entre el 35 y el 37% de generación basada en carbón. De la generación eléctrica actual de los Estados Unidos, entre el 35 y el 37, llegó a ser el 50%, eso es verdad. Llegó a ser el 50%, pero actualmente los Estados Unidos tienen entre el 35 y el 37% basada en carbón. Alemania, 38%. No voy a decir China, 62%, 64%, aunque acaba de aprobar la construcción de planta en términos de números de megavatios, como 20 veces lo que se está instalando en la central termoeléctrica Punta Catalina, pues los chinos lo están construyendo. Pero no solamente eso. Usted me dirá, bueno, pero, y tampoco le voy a decir Polonia. Polonia tiene un 80% de la producción de electricidad basada en carbón. Usted me dirá, bueno, pero Francia solamente tiene el 7%. Yo le digo, sí, es verdad, los franceses solo tienen el 7%, tienen el 72% en nuclear. Nosotros obviamente no podemos tener nuclear, 72% en nuclear. Y cuando ellos tuvieron problemas con su planta nuclear, ¿ustedes saben lo que hicieron? Fueron y compraron electricidad, ¿dónde? ¿El vecino a cuál? A España, no muy cara. La compraron en Alemania. ¿A qué precio? Al precio que le marca el carbón. ¿Por qué? Porque la compraron a unas plantas de carbón. Entonces, fíjense que es obvio que no se puede criticar el hecho de que el gobierno dominicano haya decidido construir la central termoeléctrica Punta Catalina utilizando carbón, porque es el que más se utiliza. El que más se utiliza. O sea, en Estados Unidos hay más de 1000 plantas como la central termoeléctrica Punta Catalina. Más de 1000. Entonces, obviamente que había que construirla en carbón. Ahora, como vamos a ver durante el programa de hoy, la central termoeléctrica Punta Catalina también es mucho más amigable al medio ambiente que otras plantas de carbón que están en los Estados Unidos o que están en Europa. Muchísimo más amigable. Ustedes lo verán. Ahora, también con esta generación basada en carbón, eficiente, muy competitiva, pues se desplaza un número importante de plantas que son sumamente ineficientes y caras en la República Dominicana. Van a ser desplazadas definitivamente, o se convierten a gas natural, que de hecho ya se están convirtiendo, o sea, ya tomaron por lo menos la decisión después de 20 años. Después de 20 años está produciendo a diésel a precios enormes. Entonces decidieron ahora convertirse a gas natural. Ahora sí. ¿Saben por qué? Porque entra en funcionamiento la central termoeléctrica Punta Catalina. También otro punto importante de por qué se decidió construir la central termoeléctrica Punta Catalina en carbón es que también reduce la dependencia de un producto, de un combustible tan volátil, con precios tan volátiles como son tanto el diésel como el fuel. O sea, tener plantas de electricidad
con una situación como la que se tiene acá en la República Dominicana, que la mitad es en base a fuel y diésel, obviamente es tener un sistema eléctrico sumamente vulnerable y dependiente de lo que es la incertidumbre de los precios internacionales del petróleo. De hecho, cuando hace unos días hubo un ataque iraní a instalaciones petroleras en Arabia Saudita, pues el precio subió 10% y sus derivados, obviamente, el precio del petróleo, y sus derivados también subieron de una forma dramática. Y por eso es que la central termoeléctrica Punta Catalina tiene sus ventajas, porque elimina esa volatilidad, dado que el carbón no es tan volátil. El precio del carbón no es tan volátil como sí lo es el precio de los derivados del petróleo. Otro tema es que, y ustedes lo verán, porque lo vamos a explicar con mucho detalle, la central termoeléctrica Punta Catalina también va a reducir significativamente el déficit del sector eléctrico. Pero en consecuencia va a reducir el déficit del sector público no financiero y por lo tanto va a ayudar a desmontar la deuda pública. Claro, claro. Punta Catalina va a ayudar a reducir el déficit del sector eléctrico, a reducir el déficit del sector público y a desmontar la deuda pública. Pero además, Punta Catalina va a ayudar a mejorar el nivel de actividad económica. ¿Por qué? Porque es equivalente a lo que se conoce como un choque de oferta positivo. ¿Qué significa un choque de oferta positivo? Mire, cuando aumentan los precios de los combustibles, por ejemplo, como sucedió en 1973 a nivel internacional, cuando la OPEP decidió aumentar de 3 a 11 dólares el barril de petróleo, o cuando la guerra Irán-Irak en 1980, que sube el precio del barril de petróleo a 40 dólares el barril en ese momento, y así sucesivamente en otros episodios de aumentos importantes, por recortes o por desabastecimiento del petróleo. Y esto hizo que a nivel mundial hubiese una caída de la actividad económica y al mismo tiempo un aumento de precios, lo que significa esta inflación. Eso es lo que se conoce como un choque de oferta negativo. Asimismo hay un choque de oferta positivo, cambios tecnológicos, mejoras de algún tipo de suministro de energía a precios muy competitivos. Todo eso es un choque de oferta positivo. En este caso, la central termoeléctrica Punta Catalina va a tener un choque de oferta positivo. ¿Por qué? Porque va a permitir un aumento de la actividad económica con un menor nivel de precios. ¿Por qué? Porque va a permitirle al sector público tener un menor déficit. Menor déficit del sector eléctrico, menor déficit del sector público, menor tasas de interés, mayor actividad económica y al mismo tiempo menor nivel de precio promedio de la economía y por lo tanto, entonces, un mayor nivel de bienestar. Eso es la central termoeléctrica Punta Catalina. Esos son los objetivos de la central termoeléctrica Punta Catalina. Ahora bien, ¿qué es la central? ¿En qué consiste? ¿Qué tiene esa central termoeléctrica Punta Catalina? Vamos a verlo eso en el próximo segmento de Tecnópolis.